Bien, bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Luz y Sal? Sean todos bienvenidos a este curso de Introducción a la Biblia, que es para el equipo laico al servicio de la pastoral, en donde nos hemos estado formando con la intención de tener mejores bases y fundamentos de nuestra fe para poder transmitir y formar a otra persona también, a otro hermanito. Así es que voy a saludar rápidamente, ahorita que aprovechando que somos aún pocos, se van a ir conectando poco a poco más hermanos. Hola Luz, ¿qué tal? Luz y Sal, buenas noches. También veo a Carmen Garay. Hola Carmen. Hola Maru, ¿cómo estás? Hola Hola. Virginia Poblano, ¿cómo estás? Hola hermano Jesús Martel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. También veo a Maurilia. Hola Maurilia, ¿cómo estás? A mi hermanita Isabel Pontífez y también se está Buenas noches, conectando. hermano. Hola, ¿qué tal? Buenas Buenas noches. noches, hermanito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y que nos está conectando Carmen Villeda. Y un saludo a todos y a cada uno de los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral. Y como lo hemos platicado, mi hermana Carmen Judith Domínguez. Hola, maestra Judith, ¿cómo estás? Buenas noches, me da gusto también verte conectada. Voy a compartir la pantalla con la intención de que continuemos en nuestro curso bíblico y esta parte es muy interesante, muy importante también, nos va a permitir de alguna manera comprender cómo hemos venido nosotros también transmitiendo y aportando a lo que es el proceso de la transmisión de las verdades reveladas y en este caso de nuestro curso bíblico. Como lo hemos dicho entonces, este curso tiene la intención de formarnos tanto al Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, a los semilleros de vocaciones y obviamente a cada uno de los que formamos el equipo laico al servicio de la pastoral. No olvidando que estamos con esta cita base en este momento y en este bloque, hemos estado trabajando con la cita de segunda de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que está en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esas palabras Pablo se las dirige a Timoteo. ¿Y esto por qué? Porque de acuerdo a nuestro temario general que hemos estado hablando de la Sagrada Escritura, del curso bíblico, estamos en el aspecto de la tradición, y en el aspecto de la tradición ya hablamos que esta tradición apostólica, que es transmitir lo que ha transmitido los apóstoles de generación en generación, es esa transmisión oral y escrita, que ya lo tenemos muy claro. Y es el magisterio de la iglesia quien tiene el depósito de la fe y nos lo ha venido transmitiendo de acuerdo a las verdades dadas por Cristo. Y efectivamente, comentábamos también, apoyándonos en estos conceptos del dogma, el dogma que no es otra cosa sino una verdad revelada por Dios a su Santa Madre Iglesia, en este caso a la Iglesia, y efectivamente que nos ayuda a nuestra guía espiritual y salud espiritual en este proceso. ¿Qué vamos a platicar ahora en este tema? Las enseñanzas familiares. Y va a estar esta lección un tanto catequética, va a parecer que es clase de catecismo, pero sí va a ser importante comprender lo que son las enseñanzas familiares. ¿Y esto por qué? Porque llegamos a un momento muy peculiar. Dentro de la tradición o transmisión de la revelación, en este caso de las doctrinas, tanto oral como escrita, que son las enseñanzas familiares. Y lo quise graficar en el caso de la cita que hablábamos hace un momento, segunda de Timoteo 1:5, porque efectivamente esta manera de transmitir es lo que también de alguna forma ha hecho que la palabra se vaya extendiendo. Quiero suponer o quiero pensar que, por ejemplo, en el caso de esta imagen, perdón, Pablo que le dice a Timoteo, Timoteo, yo sé que en ti hay una fe no fingida, quiero pensar, no sé, ¿no? Suponiendo que él es, o bueno, que en esta persona es Timoteo, que le está enseñando a su hija, pero que a su vez él o ella lo recibió de su mamá, de Eunice, y que ella a su vez la recibió de la abuelita Loida, y así sucesivamente, ¿no? Y es que me gustaría ver si es posible que trajeras precisamente a tu mente a las personas que te transmitieron la fe cuando tú eras pequeño, puede haber sido papá, mamá, tus abuelitos, no lo sé. Y esto también es muy común en el equipo laico al servicio de la pastoral. ¿Por qué? Porque yo he escuchado muchos testimonios de algunas personas que se refieren a su director de primero, de aquel que recibieron estas enseñanzas primarias, primeras, en el caso de nuestra amada obra, y que a su vez después nosotros las hemos venido transmitiendo. Y siempre que alguien tiene la referencia de su director de primero, como que viene este proceso de decir, sí, la verdad es que sí, me lo enseñaron muy bien, con mucha nostalgia, etcétera, y cada uno va transmitiendo de acuerdo a.
Así es que entonces no es un tema que nos rebase y además que está muy ad hoc a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Mira, este proceso de las enseñanzas familiares, como que en un curso bíblico, o al menos en los cursos bíblicos formales que yo he venido escuchando y aprendiendo y demás, como que no se le da tanto auge. Y sin embargo es muy importante. ¿Por qué? Porque si somos honestos y realistas y nos fijamos bien, antes incluso de que tú tuvieras una sagrada escritura en tus manos, casi seguro que tú ya habías hablado o habías escuchado hablar de Dios, ya habías experimentado el amor de Dios. ¿Por qué? Porque te lo transmitieron tus papás, te lo transmitieron tus abuelitos o la persona o el tutor con el que tú te formaste. Y esta enseñanza, esta tradición que tú recibiste también es muy importante. ¿Sí me explico? Porque de alguna manera, aún incluso sin saber leer y escribir, sin haber ido al catecismo, tú ya comprendías algunas verdades de Dios, que Él es amor, que Él es creador, que Él nos quiere, que Jesús dio la vida por nosotros, que Él nació de María Santísima, que Él resucitó. Todas esas tipos de verdades que se han venido transmitiendo de generación en generación, tú las recibiste, insisto, incluso antes de que tuvieras una Biblia en las manos. Ciertamente también ahorita sería padre que trajeras a tu memoria a tu catequista, no sé si te acuerdas de la persona que te guió, que te formó, que te asesoró en el proceso de la iniciación primera de la fe, del querigma y del anuncio de la fe. También este proceso es muy importante. ¿Por qué? Porque esta tradición, transmitir la estafeta, tú la recibiste ciertamente y ya posteriormente te fuiste formando en la medida de tus posibilidades, de tu compromiso cristiano y demás. Tan así que Dios amorosamente nos llama a su obra. Y cuando tú y yo nos incorporamos al equipo, bueno, en este caso primeramente al Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, precisamente nosotros también en ese momento estamos agarrando la estafeta para posteriormente dársela a otra persona. De aquí la importancia de saber transmitir las verdades. Pero hablábamos la sesión anterior de las tradiciones con T mayúscula, aquellas verdades dadas por Cristo a su iglesia y que la iglesia las ha mantenido, las ha cuidado como la albacea de la fe, como este depósito de la fe, pero también las tradiciones con T minúscula que tú y yo aprendimos de nuestros familiares que nos han ayudado también a comprender el proceso de Dios, pero que también de alguna manera hay que saberlas transmitir para no deformar la idea básica o la doctrina principal. Y esto de las tradiciones, no solamente estoy hablando del concepto religioso, decíamos la vez anterior. Nosotros mismos hemos transmitido tradiciones a nuestros hijos a partir del lugar donde nos desarrollamos y las costumbres. Por ello, les decía yo que la clase del día de hoy va a parecer un tanto de catecismo, porque vamos a hablar de algunas tradiciones con T mayúscula que se van transmitiendo con las tradiciones con T minúscula y que tú y yo de alguna manera hemos venido transmitiendo. Dentro de nuestro curso bíblico, en esta parte precisamente vamos a hablar de esas tradiciones con T minúscula y con T mayúscula que transmitimos a nuestros hijos, pues forman parte del proceso de evangelización y son base en la comprensión de la escritura. Insisto, en un curso bíblico a veces uno solamente se limita al concepto de, no sé, por ejemplo, el texto, la interpretación, la exégesis, y muchos no toman en cuenta este proceso de la tradición, lo que recibiste de tus antepasados. Por ello presentaremos aquellas tradiciones que pueden ayudar o incluso perjudicar a transmitir correctamente nuestra fe. Y puse tres ejemplos muy ad hoc que nos pueden ayudar y van a graficar precisamente lo que estamos hablando. El Papa Francisco comenta lo siguiente: el nacimiento de Jesús no es un cuento, es una historia real que sucedió en Belén hace 2000 años. La fe nos hace reconocer a ese niño nacido de la Virgen María, al verdadero Hijo de Dios, porque que por nosotros se hizo hombre. Y esto va a ser muy importante porque esta es una verdad, vamos a llamarle así, esta es una transmisión de generación en generación. Tú y yo sabemos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y que se hizo hombre en el vientre virginal de María Santísima, y que nació precisamente aquella noche de Belén. ¿Te acuerdas? Esa es una tradición que se va transmitiendo de generación en generación, pero es con T mayúscula, porque tú y yo sabemos que el Cristo precisamente se hizo hombre. Sin embargo, tenemos muchas herramientas, muchas tradiciones con T minúscula que nos pueden ayudar a comprender este proceso. Y a esto le estamos llamando
pasar la estafeta. Ojalá que tú y yo lo comprendamos para poder pasar la estafeta a la siguiente generación. Y es que mira, hablar del nacimiento de Cristo es citarlo allá en Lucas 2, del 1 al 20. Ahí es donde se narra el proceso donde José y María llegan a este poblado de Belén y es donde nace el Cristo. Aquí la pregunta es, hablar del nacimiento, es decir, aquí en México y en muchos lugares del mundo se acostumbra a poner un nacimiento. La pregunta es, ¿desde cuándo se inició la tradición de poner un nacimiento en casa? ¿Cuál es el sentido de poner un nacimiento en casa? ¿O qué otros signos se le han venido anexando? Este es el tema de hoy precisamente y es importante por lo siguiente, porque tú y yo hemos estado transmitiendo ciertas verdades en este sentido y posiblemente sin darnos cuenta deformando algunas otras. Mira, justificando esta idea desde los inicios del cristianismo, los fieles, los cristianos de la iglesia primitiva, manifestaban su fe a través de pinturas, de relieves, de esculturas. Basta citar el del lado izquierdo, que es un relieve, una escultura del Buen Pastor, que es del año 260 después de Cristo y está allá en el sarcófago de la Vía Salaria. O comentar que allá en las catacumbas de Comodila, a finales del siglo IV, ya pintaban aquellas situaciones del Cristo, de lo que había vivido, la fe que tenía el pueblo. Ahora bien, con relación al nacimiento, hay obras que aluden al nacimiento, como esta que tenemos aquí, que está en las catacumbas de Priscila, que es una pintura de finales del siglo segundo. Imagínate, o sea, estoy hablando que 200 años después de Cristo ya existían algunas evidencias que hablaban precisamente de que Jesús había nacido. Y también aquí abajo encontré esta representación en escultura o esta escultura de los Reyes Magos y otra donde están la mula y el buey antes del siglo IV. Lo que quiero es justificarte que esto no es algo que de repente surgió, sino que el pueblo de Dios ha transmitido de generación en generación, ha transmitido esta verdad, cual que Jesús nació, este verdadero Dios que se hace hombre. Ahora bien, hasta en la Edad Media también existen muchas evidencias, pero nuestro tema es, la tradición de poner un nacimiento surge en el año 1223 con San Francisco de Asís, que también no es algo que te rebase porque San Francisco de Asís nosotros lo conocemos. ¿Cómo se dio esto? Bueno, resulta que se sucedió en un pueblito llamado Grecio, que está entre Roma y Asís, de unos 1600 habitantes aproximadamente. Como son varias las ideas que quiero dejar cimentadas, voy a irme un poquito rápido. Mira, cuenta la historia que 2 semanas antes de la Navidad de 1223, o sea que si hacemos cuentas, esta Navidad que se avecina, 25 de diciembre que se avecina, o este nacimiento del Cristo que vamos a conmemorar en unos días, estaría cumpliendo al menos la tradición de poner un nacimiento 800 años, porque fue en 1223 y estamos en el 2023. San Francisco ya estaba muy enfermo o estaba enfermo y pensando que sería su última Navidad, le pidió en secreto a Juan Belita, que era dueño de un pequeño bosque y era su amigo, por cierto, que le permitiera usar y arreglar una pequeña cueva para representar cómo pudo haber sido el nacimiento de Cristo, pero escenificado con personas reales. Fíjate lo que está buscando San Francisco, de alguna manera transmitir la estafeta, catequizar al pueblo, pero a través de ello. Y en palabras textuales de San Francisco dice lo siguiente: quiero celebrar la memoria del niño nacido en Belén, contemplar con mis ojos cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue puesto sobre el heno entre un buey y una mula. Fíjate, así lo plantea él. Cuando ya todo estuvo listo, lo que hizo él fue precisamente poner a personas reales, es decir, de carne y hueso, una mujer representando a María Santísima, a un hombre representando a San José, a un pequeño bebé en sus brazos, puso todo el escenario, es decir, un pesebre, heno, los animalitos, y cuando todo estuvo listo, tocaron las campanas. La gente de Grecio, de ese pueblito, llegó y con sorpresa vieron el primer nacimiento viviente con el que celebraron la Santa Misa de la Navidad de ese año. Fíjate cómo entonces San Francisco lo que hizo fue inventar, hacer alguna estrategia para catequizar, para transmitir lo que pudo haber sido aquella noche de Belén del nacimiento del Cristo. Si vamos bien hasta acá. Ahora bien,
Incluso existen evidencias, de ese momento, que nos recuerdan ese momento. Esta pintura también la encontré, es de Venoso Gozzoli, y él vivió aproximadamente del 1421 al 1497, comprendiendo que San Francisco hizo este nacimiento viviente en 1223. Te hablo que 200 años después existen evidencias de este momento de San Francisco de Asís, precisamente cuando se le ocurrió hacer este nacimiento viviente. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque al final es tradición, la construcción de la Sagrada Escritura, la construcción de la tradición oral que se ha venido dando a través del tiempo, ha pasado por situaciones así. Ahora bien, este es el lugar, mira, me puse a investigar y este es el lugar real allá en Grecia, donde actualmente, incluso el Papa estuvo hace poco, y así es el lugar actualmente. Hicieron una pequeña capillita y allá en el fondo se ve esta pintura en conmemoración a ese momento. Incluso hice un acercamiento y esta es la pintura. Y este lugar, les digo, allá fue donde se dio en esta cueva, el primer nacimiento viviente y donde el Papa estuvo apenas hace unos cuantos años. Y efectivamente se preserva este lugar. Ahora bien, obviamente son los franciscanos los que continúan con la tradición de poner nacimientos vivientes o poner nacimientos y lo van extendiendo a todo el mundo. México la adopta desde el inicio de la evangelización y la hace tradición, es decir, la transmite de generación en generación, pero ahora elaborándolo el nacimiento con todo tipo de materiales. Y es más, extendiéndose más allá del pesebre, porque en México es muy común poner los pastores, unos cerritos, la estrella de Belén, los ángeles, los reyes magos, algunas montañitas, ríos, arroyos. Bueno, el mexicano tiene esta gran chispa de poder incrementar estas cosas y efectivamente así se va transmitiendo de generación en generación. Así entonces es como se da este origen de poner un nacimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se conoce el origen de las cosas, toma sentido. Y si toma sentido, entonces tú ya tienes una razón para decir, ah, mira, hijo, por eso es que estamos poniendo este nacimiento. Posiblemente muchos de nosotros nomás lo hacemos por repetición y al no saberlo podríamos tropezarnos al no investigarlo. Ahora bien, algunas personas, continuando con esto, ya en México, en este proceso de evangelización, ya te hablo de que ya estamos en el proceso de que ya México esté evangelizado y algunos otros lugares, pero México está evangelizado y muchas otras partes, le incrementan más cosas, tratando de catequizar al pueblo, tratando de catequizar a sus hijos, tratando de transmitir, de pasar la estafeta a la siguiente generación. Entonces tratan de graficar lo que pudo haber sido aquella noche de Belén. Ponen el nacimiento y entonces muchas personas incluso oscurecen la casa, la pintan de negro, ponen alguna cortina negra para poder representar lo que pudo haber sido aquella noche del nacimiento del Cristo, que es esta verdad o esta tradición con T mayúscula. Ciertamente, de qué es el material, las figuritas que pongas, bueno, eso ya es secundario. Aquí lo importante es transmitirle a nuestros hijos que Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nació del vientre virginal de María y efectivamente Él se hace presente con nosotros. Ahora bien, algunas personas, y les digo más en nuestro país, acostumbraron o empezaron a agregarle aquellas cosas para representar la noche del nacimiento, aquella noche de Belén. Y algunos les pusieron algunas estrellitas, las pintaban en la pared o recortaban hojitas y las pegaban en la pared o en la cortina y demás. Y algunos incluso ponían la estrella de Belén, aquella que pudo haber guiado a los pastores de acuerdo al texto bíblico o a los magos del oriente y demás. E incluso algunas personas ponían los astros que aquella noche de Belén pudieron estar presentes, la luna, Júpiter, no sé, algunos astros que en su momento pudieron estar presentes en aquella noche. No sé si ya viste hacia dónde voy. Cuando llega este momento de la época de la luz, de la revolución industrial y una serie de cosas, cuando la luz se hace presente en el caso del desarrollo histórico del mundo, bueno, algunas personas lo que hicieron fue ponerle ciertas estrellitas o lucecitas que representaban las estrellas. No sé si te acuerdas que la tradición de tus papás, cuando ellos ponían algunas estrellitas que prendían y apagaban, normalmente eran efectivamente, las series eran unas estrellitas con piquitos. ¿Sí me explicó? Porque efectivamente lo que estaban representando eran las estrellas de la noche de Belén de aquel momento. E incluso algunos también la estrella de Belén la iluminaban. ¿Cuál era la intención de todo esto?
poder catequizar al pueblo, a los hijos, a la familia y explicar cómo pudo haber sido la noche en que nació nuestro Salvador. Ahora bien, algunos buscan algún objeto que pudiera colgar o pudiera sostener las estrellas y la estrella de Belén, y entonces es donde surge precisamente el proceso de un árbol que de preferencia fuera oscuro, que de preferencia se perdiera con la oscuridad de la noche. ¿Para qué? Para que le pudiéramos colgar los objetos y entonces sí, cuando nosotros apagáramos la luz, entonces estuviéramos representando lo que pudo haber sido aquella noche de Belén. ¿Sí me explico? Y la intención de que es el árbol, no es otra, sino de ayudarnos a hacer de manera tridimensional, es decir, poniendo las estrellas flotando y las esferas que son los astros, la luna flotando, la estrella de Belén hasta arriba, que representan este momento del nacimiento, la tradición que tú y yo estamos transmitiendo, la verdad revelada de que el Cristo nos ha nacido. Y todos estos signos nos ayudan mucho. ¿Cuál es el gran problema? Bueno, y además déjame platicar que del árbol también investigué otras muchas tradiciones y lo remontan hasta Germania y lo comparan con el árbol del bien y del mal, etcétera, como para justificar su presencia. Pero ciertamente, o al menos en su general del que yo investigué, se usaba para ayudarnos a representar el nacimiento del Cristo, que al final es la verdad revelada que estamos transmitiendo. El problema viene posterior. ¿Por qué? Porque muchas personas acostumbran a poner un árbol, pero ya sin nacimiento. Es decir, y ojalá que no te vaya a pasar a ti, tú y yo que somos precisamente los que nos estamos formando para formar a otros, tú y yo que precisamente somos los evangelizadores, sería muy triste que en tu casa, no sé, pusieras un árbol muy bonito, muy adornado y no pusieras nacimiento. Si la intención original era que el árbol nos ayudara a representar el nacimiento del Cristo, hoy poner un árbol en la casa sin el nacimiento no tiene sentido. Y te digo esto porque el árbol se ha convertido en el más fuerte distractor de la Navidad, o sea, natividad, del nacimiento de Cristo. Hoy las personas, en lugar de proyectar su corazón, su mente, la comprensión de la revelación hacia el Cristo, se distraen con las luces, se distraen con el árbol y posiblemente tú y yo sin querer somos los que hemos venido transmitiendo de manera incorrecta muchas cosas. Y esto lo digo porque como equipo laico al servicio de la pastoral, así nos pasa. A veces por no investigar, por no indagar, por no leer nuestros estatutos, por no leer nuestro instructivo del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial o lo instructivo de formación de los semilleros de vocaciones, a veces nos perdemos y estamos transmitiendo cosas precisamente que nada que ver. Bueno, la intención de este curso bíblico y concretamente de esta lección es ver que efectivamente tú y yo, a veces por las circunstancias menores, podríamos no estar transmitiendo las verdades principales. Ahora bien, estamos pasando la estafeta, decíamos, estamos buscando transmitir la estafeta y continuando con esta idea, bueno, lo mismo sucede con las posadas. Vamos a tratar de justificar, ¿por qué? Porque son signos que se avecinan y son un momento muy importante que tenemos, los que se avecinan, para catequizar, para evangelizar, para llevar la buena nueva a las demás personas. ¿Y por qué digo que lo mismo sucede con las posadas? Porque una posada sin peregrinos no es posada. Bueno, es más, una posada sin rosario no es posada. Una posada sin sentido no es posada. Bueno, es más, un pretexto para reunirnos no es posada. Incluso algunas personas le llaman preposada. Ojalá que no te vaya a pasar a ti, ¿eh? Miembro del equipo laico al servicio de la pastoral, que ¿qué pasó? ¿A dónde vas? Vamos a una preposada. Es decir, o que tus hijos te digan, mamá, voy a ir a una posada. Ah, qué padre, van a ir a tener este encuentro con el Señor, van a precisamente a comprender lo que es el nacimiento, los peregrinos. No, vamos a ir con mis amigos a convivir. Uf, y posiblemente tú y yo estamos transmitiendo cosas que no son correctas. Más bien, seguimos transmitiendo, pasando la estafeta a las siguientes generaciones, pero ahora vamos a hablar del porqué de las posadas. Es algo que también ya conoces. Lo que me gustaría más es justificarlo para que lo podamos transmitir de manera correcta. Como estamos en un curso bíblico, cuando hablamos de un texto sin el contexto, se dice que es un pretexto. Y vas a ver cómo muchas veces nos va a pasar que a veces hacemos una interpretación bíblica, pero al no tener en cuenta el contexto, podemos hacer una mala interpretación. Lo mismo nos puede pasar con las tradiciones. Por eso es que vamos a presentar el contexto de cómo se dieron las posadas precisamente en nuestro país. Ahora bien,
Son los franciscanos, como lo habíamos dicho, quienes empezaron a evangelizar posteriormente a la llegada de los españoles. Acuérdate, en 1492, que llega también este proceso de la evangelización. Y los nativos de este momento están teniendo un choque cultural, están teniendo un choque religioso, porque se les está presentando a este Cristo. Unos 40 años aproximadamente después, 79 concretamente, allá en 1531, se da el milagro guadalupano, es decir, María Santísima que se hace presente. Y entonces muchos mexicanos empiezan a creer en el Cristo y es cuando se da esta conquista espiritual, esta evangelización. Cuando llegan los agustinos a México en 1533, apoyan a la evangelización. Y déjame platicar que a este momento estamos hablando de que unos, te digo, 40 años posterior a que se dio el proceso de la conquista. Algunos mexicanos aún celebraban por la noche las fiestas de Panquetzalistli, que significa levantamiento de banderas, que era el sol que vence la oscuridad. Eso también no te rebasa. Tú y yo sabemos en nuestra historia que el pueblo tenía la idea de que para que el sol venciera la oscuridad y naciera cada día, se ofrecían estos sacrificios. Y esto lo hacían por el hecho del solsticio de invierno, mejor conocido como el nacimiento de Huitzilopochtli. ¿Te acuerdas? El sol, que por cierto también lo investigué, y esto se da no solamente en México, sino en muchas culturas, este nacimiento del sol. Muy bien. Es concretamente Fray Diego de Soria, que él, de 1558 a 1613 vivió. Este fraile agustino se da cuenta de esta festividad, fíjate, de esta festividad del levantamiento de las banderas. Y hace lo mismo que San Pablo allá en Hechos 17:23. No desecha eso, sino tomando ello les dice, les vengo a hablar del Dios desconocido, les vengo a hablar precisamente de este verdadero Dios que nace de lo alto. Puso atención y tomando esa base, la aprovechó para predicar al verdadero Dios que nace de lo alto. Fray Diego de Soria, en 1587, estando en el monasterio de Acolman, aquí en el Estado de México, obtuvo del Papa Sixto V la bula de autorización para celebrar misas de aguinaldo, de regalo, pues, en las fiestas mayores del Adviento, que iban del 16 al 24, lo que se le conoce como la novena. ¿Qué es lo que hacía él? Solamente se hacía la misa de la celebración amplia, que era el nacimiento del Cristo, que habían datado el 25 de diciembre. Bueno, él obtuvo un permiso a través de la bula para hacer unas misas extraordinarias de regalo, de aguinaldo sería la palabra, y hacían estas misas precisamente 9 días antes del día principal, que sería el 25. Y esto atrajo mucho a los indígenas y aprovechó la estrategia para evangelizar, pues todo iniciaba con la misa de aguinaldo y de ahí se hacía la procesión. Los nativos salían con antorchas, los primeros cristianos mexicanos salían con antorchas, cantos, oraciones, para pedir posada, como lo dice el texto bíblico allá en Lucas 2:7. Y llegaban a las puertas del convento de Acolman, que por cierto ahorita ya es un museo. Y al igual que muchas tradiciones, se les fueron añadiendo algunas cosas como los peregrinos, pedir posada, dar alimento, el ponche, la piñata, etcétera. Pero en esencia era una misa extra que Fray que este religioso pues había solicitado al Papa y se habían dado de aguinaldo. La intención, preparar al pueblo para el momento culmen del nacimiento del Cristo. Esto se esparce en México y donde no había la posibilidad de la misa, porque no había sacerdotes, se hacía el rosario en un primer momento de los 3 primeros misterios gozosos, es decir, la anunciación, la visitación y el nacimiento. Se leía de Lucas precisamente el nacimiento y posteriormente se realizaba este convivio o este momento de la posada. Y con lo que tú ya conoces, los cantos, las oraciones y demás. Bueno, al igual que muchas tradiciones, su desconocimiento las puede ir deformando del sentido original, pues actualmente ya solo es un pretexto para hacer una reunión social. ¿A qué queremos llegar con pasar la estafeta? Mira, finalmente, y esto va a ser también muy importante, finalmente, hacer mención que la iglesia celebra este acontecimiento de la Navidad. No porque precisamente Jesús haya nacido el 25 de diciembre, incluso en nuestras lecciones se habla, ¿te acuerdas de este proceso de algún desfase y demás? Pero más bien lo que celebramos es al sol que nace de lo alto,
a este Cristo que viene precisamente al encuentro del hombre. Y no sé si lo recuerdas conforme al cántico de Zacarías, allá en Lucas 1, del 68 al 79, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, aquel que por su incredulidad queda mudo, y cuando nace Juan el Bautista, lo primero que habla es lo siguiente, con relación al sol que nace de lo alto, a este Cristo que nos ha venido a través precisamente de la Santísima Virgen María. Lo que dice precisamente Zacarías es, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Fíjate, según lo había dicho ya desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación y en Cristo es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado la misericordia que tuvo con nuestros padres. Sí, te acuerdas de la alianza que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y refiriéndose al Bautista, le dice, y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Así que entonces, yo te voy a invitar a que comprendamos el verdadero sentido de aquello que transmitimos. Quise poner esta imagen que se me hizo también de alguna manera muy gráfica para comprender la tradición con T minúscula y la tradición con T mayúscula. ¿Qué llevas ahí? Es el texto o el lema de esta imagen. Y alguien dice, pues muchos regalos para todo el mundo. Y Jesús dice, yo llevo uno solo, pero alcanza para todos. Y es que mira, el sentido correcto que buscaba San Francisco de Asís era tener un encuentro palpable, vivo, real, con el niño que nos ha nacido, catequizar al pueblo, transmitir esta verdad con T mayúscula del Cristo que nos ha nacido. Y es el que debemos buscar también nosotros al colocar un nacimiento en nuestros hogares, al colocar un árbol, al colocar o al realizar una posada. Ojalá que tú realmente seas este evangelizador, ahora que se está también aprendiendo en la lección, en las lecciones de tercer grado, los verdaderos evangelizadores tienen que ser aquellos que realmente se forman para transmitir estas verdades con T mayúscula. Bueno, pues de la misma forma debemos conservar la tradición con T mayúscula y buscar que no se desvirtúe o se realice sin saber el por qué, incrementando la ignorancia o solo por tradición. Quise darle este enfoque a esta parte del curso bíblico para que tú descubras la importancia de la preparación de aquel que transmite la palabra de Dios. Y como tarea, te voy a pedir, si así lo decides, si quieres, que vean este video, pero en familia. No sé si unos días antes de la Navidad o ahorita en este tiempo que se avecina del Adviento, y que platiquen cuál es el sentido. Oye, ¿tú te acuerdas lo que los abuelos ponían y cómo los ponían? Y si no, ¿por qué no hacerlo? Con la intención de que ahora nosotros catequicemos a nuestros hijos. ¿Por qué también comentarlo todo esto en este curso bíblico y en el equipo laico al servicio de la pastoral? Porque tú y yo somos los primeros que tendríamos que ahondar en los estatutos. Tú y yo tendríamos que ser los primeros en ahondar en los instructivos, en nuestro calendario. ¿Por qué? Porque tú y yo lo estamos transmitiendo a otro. Y a veces el no profundizar, el no indagar, el no comprender el contexto podría llevarnos a deformar la obra, podría llevarnos a transmitir cosas que a veces por ignorancia lo hacemos. Muchas cosas me pasaron a mí cuando arrancaba yo en la obra y decía yo situaciones y decía yo cosas que de alguna manera mis hermanos me decían, no, Juan Carlos, es así. Ah, gracias. O no, Juan Carlos, seas así. Ah, gracias. Bueno, tan sencillo como llenar un reporte de director. Muchos de nosotros no sabemos, por eso requerimos de aquel que nos transmita la estafeta para que el día de mañana tú se la transmitas al que sigue y tú también puedas contribuir en este hermoso proceso que es nuestra obra. No sé si hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario precisamente relacionado al tema que estamos tratando el día de hoy, que son las tradiciones, sí, familiares, y que vean la importancia que también implica en el estudio bíblico lo que tú has escuchado de las personas que te han transmitido la palabra. No sé si hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario.
Mientras me da mucho gusto y mando y sigo mandando saludos a las personas que veo que se fueron agregando. Ya veía también a Carmen Villeda, Marlene, mi hermanito que tiene el numerito de la contraseña para entrar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero no sé quién es. También veo a mi hermanita Moni Pichardo también, a Silvia, Leti, Sandra, a Maurilia, mi hermano Jesús Martí, que ya lo habíamos saludado al principio, Esmeralda Aguilar, a Juana Lázaro, bueno, a todos ya habíamos visto, y bueno, muchas personas que vi que se conectaron y que de alguna manera también nos seguimos formando. Yo te invito, si tú así lo quieres, que lo transmitas en tus centros. Coméntale a tu director regional o coméntale a tu director de centro, si te permite también transmitir esto. O si no, tú transmíteselo a las demás personas. No es otra la intención, sino que tú y yo sigamos manteniendo y pasando la estafeta a las siguientes generaciones. ¿Para qué? Para que en 40, 50 años que festejemos los 100 años del equipo laico al servicio de la pastoral, bueno, en 49 años festejemos sus 100 años del equipo laico al servicio de la pastoral y que sean los que ahorita son semilleros, sean nuestros coordinadores diocesanos de ese momento, sigan transmitiendo esta obra y que nosotros sigamos siendo ellos, luz y sal, para que esta obra se extienda a todo el mundo, permanezca y se extienda a todo el mundo. ¿Sí me explico? Esa es la intención. Y así como lo hizo nuestro hermano Vicente Martínez Vázquez y aquellas personas que originaron todo esto, ellos pusieron su granito de arena, nos dieron la estafeta y ahora nosotros continuamos. Creo que el ejemplo concreto y sencillo está en la estafeta que le pasa a nuestro hermano Vicente Martínez Vázquez, a nuestro hermano Javier Albarrán. Y Dios quiera que él pase la estafeta y esto se siga manteniendo. Por eso es importante comprender nuestras tradiciones. Pues muchísimas gracias, insisto, ojalá puedan hacer la tarea, ciertamente a nivel familiar, en el interno de tu familia, porque no te sientas y platicas con ellos y les dices el porqué de lo que vamos a vivir ahora con el Adviento y la Navidad que se avecina. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes y primero Dios nos seguimos preparando y formando en este proceso y en esta hermosa obra, a través de este curso bíblico que no es otra cosa, sino un granito de arena más para aportar en tu proceso formativo, en tu proceso de crecimiento espiritual. Pues muchísimas gracias a todos, me da mucho gusto saludarles y si Dios nos permite nos veríamos dentro de 8 días. Me despido, como decía el apóstol San Pablo, ¿te acuerdas? Allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14, les decía yo que en la Biblia de Jerusalén está en el verso 14, en la de Jerusalén, perdón, en la latinoamericana, en la de Jerusalén está en el verso 13, pero bueno, la esencia es que Dios esté con ustedes, que la gracia de nuestro, de que la gracia el amor del Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes y que de alguna manera ustedes también se conviertan en estos transmisores de la fe, transmitan la fe. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego.